Hoy quiero compartir con ustedes un video que he hecho en colaboración con un amigo mío, Sergio Bacari. Él es judío y tiene un famosísimo canal de YouTube sobre la Tierra Santa. Y hemos estado en el cenáculo, en el lugar de la Última Cena. Y allí hemos puesto en conjunción la cena pascual judía con la Última Cena de Jesús, para entender de manera más profunda su significado. Espero que les guste. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar y gracias al padre Fernando de México, que está hace un par de años en Israel. Le pedí que nos haga un recorrido sobre este hermoso lugar para que nos cuente acerca de la Última Cena, acerca de la festividad de Pascuas, acerca de todo lo que se viene la semana que viene. Padre Fernando, muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Jorge. Y antes de que empiece a hablar, el Padre Fernando tiene un canal en YouTube llamado Padre Fernando, el Evangelio desde Sion. Estamos en el Monte Sion. Así es. Detrás nuestro, un candelabro de bronce de 7 brazos. ¿Sabe qué, Padre? Bueno, pues estamos aquí en el lugar, para los cristianos, el lugar de la Última Cena, aquí arriba, en la habitación superior, la estancia superior, mientras que aquí abajo está una sinagoga, la tumba del rey David, según una tradición que viene desde hace mucho, desde el medioevo, que se celebra o que se recuerda aquí. Por eso supongo que usted quiso que empecemos aquí el paseo. Así es. No es casualidad de que por encima, el techo de la tumba del rey David es el piso del cenáculo. Efectivamente. Y el techo del cenáculo es el piso de una mezquita llamada de Nevi Daud, para los musulmanes, primos musulmanes del profeta David. Así es. ¿Vamos a ver la tumba? Sí, y te comento simplemente que es muy interesante el hecho de que el primer versículo de todo el Nuevo Testamento, apenas uno habla del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, primer versículo del capítulo 1, dice, Evangelio de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Dios. Entonces, lo primero que afirma el Nuevo Testamento es que Jesús es el Hijo de David. Y entonces, esta conexión siempre se vio como algo pues muy fuerte, ¿no? Esta conexión. ¿Y cuál es la creencia judía? Nosotros le decimos Mashiach ben David, el ungido, el Mesías, hijo de David. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Entonces esa conexión es muy fuerte. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la Última Cena y del Seder de Pesach, es decir, la cena pascual judía, porque Jesús tomó su Última Cena, fue una cena pascual, la cena de Pascua. Entonces, justamente este año, en nuestra Semana Santa cristiana, coincidimos con el Jueves Santo. Va a ser el jueves que... la cena, si no me equivoco, la cena pascual judía va a ser el miércoles a la noche. Y el jueves es nuestro Jueves Santo. Entonces estamos ahí. Este año ha habido esa coincidencia. Vamos a la tumba un minuto a verla. Yo sigo filmando. Vamos. De hecho, algunos afirman que una gran influencia en la ubicación de la tumba de David tuvo el hecho de que en los Hechos de los Apóstoles se nos narra el discurso de Pentecostés, que también fue en el cenáculo, aquí mismo, en la llegada del Espíritu Santo. Y aquí San Pedro dio un discurso en Pentecostés. Y entonces en ese discurso él habló de David. Hablando de la resurrección de Jesús, habló de David y dijo de ese salmo que dice, no dejarás a tu fiel conocer la corrupción, y sin embargo, dice él, David murió y su tumba está entre nosotros, dijo, estando en el cenáculo. Entonces muchos dijeron, pues si dijo Pedro que la tumba de David está entre nosotros, dijeron, seguramente allá abajo hay una tumba y debe ser la de David. Y a partir de entonces, en el medioevo, se empezó a considerar este lugar de la tumba del rey David. O sea que lo que vamos a hacer ahora es ir aquí arriba. Aquí arriba. Que es donde está el cenáculo. Efectivamente.
Bueno, padre, está complicada la entrada, hay mucha gente saliendo. Así es. ¿Sabe lo que me llama la atención? El clima, que está lloviendo. Hoy, bastante, hoy nos empezó a llover. Dentro de una semana justo es Pesaj, que en realidad ya comenzó la primavera en la Torá, pero miren el cielo gris. Y frío. ¿Qué significa esto, padre? Que hace frío y... ¿Se puede entrar ya? Vamos a ver. Me parece que lo están vaciando para nosotros. Eso parece. Pero a mí me parecía que hubieran salido ya más de 1000 personas. Sí, sí, estamos esperando. Vamos. Thank you. Bueno, padre, muchos obstáculos, pero bueno, acá estamos. Muy bien. El lugar para nosotros, el cenáculo. De hecho, mira, esto, ¿sabes qué es? ¿Qué simboliza? Esto es un regalo del Papa Juan Pablo II. En el año 2000, él vino aquí y celebró una misa. Y en recuerdo de ese momento, por el hecho de que aquí abajo está la tumba del rey David, aquí el cenáculo, y esto también ha sido una mezquita, como mencionamos al inicio. Entonces, este olivo con 3 ramas representa el monoteísmo, los 3 monoteísmos, las 3 religiones juntas que beben de una misma raíz. Ok. Entonces, bueno, te cuento algunas cosas, porque lo que yo quisiera aquí es repasar lo que es la cena pascual judía que Jesús celebró en este mismo lugar, en este sitio. Él vino, él mandó que le prepararan la Pascua y vinieron a celebrar la cena de Pascua, ¿no? Él con sus apóstoles. ¿Qué fue la Pascua, la cena pascual, la cena de los ácimos, ¿no? En realidad fue la cena antes de la salida de Egipto, ¿no? Originalmente. Entonces, la noche antes de la liberación, el pueblo de Israel tomó los panes ácimos, sacrificaron el cordero y tuvieron esa cena pascual. Sí. Entonces, eso después al día siguiente fue la liberación, y después Moisés les mandó repetir esa cena, y cada año se vuelve a revivir la liberación con la cena de Pascua, que es una cena ritual. Sí. Y lo mismo pasa aquí, la noche antes de la muerte de Cristo y de su resurrección, la noche antes de que empezara el misterio pascual de la liberación, Jesús tiene esta cena, que es la cena de Pascua. Se reúnen y tienen esta cena, y al día siguiente va a ser la liberación, y después también Jesús les va a decir: hagan esto en conmemoración mía. También, como Moisés, les va a mandar repetir esta cena y celebrar esta Pascua. ¿Te das cuenta que es el mismo esquema? Entonces, se reúnen aquí y tienen ese Seder de Pesaj, que es el rito, ¿no? el orden de la Pascua. Entonces, ¿con qué empieza el Seder de Pesaj? Digo, sin entrar en demasiados detalles, pero básicamente lo que me he dado cuenta es que la celebración pascual son unos brindis, son 4 brindis con vino. Sí, 4. Y cada copa tiene unas oraciones, unos rituales, unos gestos, ¿no? Pero son 4 brindis de vino. Entonces, primero se sirve la primera copa y se hace el lavatorio de las manos, ¿no? Y en esa época también no solo de las manos, sino de los pies. Y en la Biblia se nos cuenta cómo Jesús aquí le lavó los pies a sus discípulos para prepararse para la cena. Y él fue el que les lavó los pies, ¿no? Como un gesto de humildad. De hecho, ellos quedaron choqueados porque dicen: ¿cómo él nos va a lavar los pies a nosotros? Bueno, él hizo ese gesto aquí. Entonces ese es el inicio. Y después de eso viene el momento en que se va a narrar toda la liberación de Egipto, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer afuera, porque empezó a haber mucho ruido aquí, si le parece. Me parece muy bien. No se olvide el paraguas. Vamos. Padre, ¿a dónde me trajo a caminar? Esto era un claustro, esto era un convento franciscano en la antigüedad. Entonces, pues aquí se ve todavía el monasterio. Ok, hermoso lo que me estaba contando. Entonces te decía que después de ese brindis con la copa viene la narración de la liberación de Egipto. Pero dime tú, ¿cómo inicia esa narración? Hay una pregunta que alguien tiene que hacer en la cena. El menor. El menor de la familia tiene que preguntarle al padre de familia. Sí. En este caso es Jesús con sus discípulos. ¿Quién era el padre de familia? Era Jesús, ¿no? ¿Y quién era el menor? Era Juan, el discípulo amado, Juan, el más jovencito de ellos. Y nos dice el Evangelio que Juan estaba recostado junto a Jesús.
y que tenía su cabeza junto al pecho de Jesús. ¿En serio? Sí, y es él, ¿por qué? Porque a él le tocaba hacer esa pregunta en la cena. Entonces, ¿y por qué dice que estaban recostados? Porque la cena de Pascua se toma, ¿cómo se toman las copas? Recostados, sí, apoyados no se puede, con el codo izquierdo, ¿no? Y se recuestan. Entonces, así estaban los apóstoles con Jesús. Y ahí iban tomando las copas. Entonces tienen toda esta narración de la liberación. Y después de eso, se toman ya tomaron la primera copa, se sirve la segunda copa. Ajá. Y después del segundo brindis viene la cena, la comida. Y es aquí donde viene lo más interesante. Porque, ¿qué cosas se va a comer en una cena pascual? Hay varias cosas, hay hierbas amargas, pero sobre todo el matzá. Sí, es decir, pan ácimo sin levadura, que eso es lo que los católicos tomamos en la misa, el matzá, es lo que quedó. Pero también, ¿qué carne se come en la cena pascual? De cordero. El cordero sacrificado. Pero ¿qué ocurre? Que el jueves, cuando toman aquí la cena, todavía no ha sido el sacrificio de los corderos en el templo. Entonces llegan y los apóstoles dicen, ¿qué vamos a comer? Aquí no hay cordero, en la mesa no hay cordero. ¿Qué vamos a cenar? Y en ese momento Jesús toma el matzá, tomó el pan, dio gracias, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Es decir, le está diciendo, ¿sí? Yo soy el cordero, que será sacrificado mañana por ustedes. Entonces está diciendo, mañana me van a sacrificar y yo soy el cordero pascual. Entonces esa noche cenaron solamente matzá. Solamente comieron el pan ácimo y ellos iban entendiendo esto. Y después se nos dice que tomó la copa para el tercer brindis. Ya sirvió y Jesús les dio la copa y les dijo, tomen y beban esto, es mi sangre, que será derramada mañana por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Él sabía todo lo que iba a pasar ya esa noche, desde esa noche. Entonces les entrega el cáliz y les da el vino y les dice, esta es mi sangre. Entonces ellos lo toman, van comprendiendo. ¿Y qué viene después de la tercera copa? Vienen el Halel, que es las alabanzas. Y dice el Evangelio que después cantaron los himnos y los salmos. Es increíble. Y después del Halel, ¿qué debe hacer? Debe terminar ¿con qué? Con la cuarta copa. Pero, ¿qué ocurrió? Vamos para acá. Sí. ¿Qué ocurrió esa noche? Dice que terminados los himnos, inmediatamente salieron a Getsemaní y no tomaron la cuarta copa. Entonces, ¿qué pasó con la última cena? ¿Por qué no tomaron la cuarta copa? Fueron a Getsemaní, Jesús se puso a orar allí, lleno de miedo. ¿Y qué pedía Jesús? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, que yo no tenga que beber esta copa, la cuarta copa. Esa era la oración de Jesús en Getsemaní. Y entonces, ¿cuál era esa cuarta copa? Cuando llegó al Calvario, al día siguiente, cuando llegó a la cruz, en la cruz, Jesús dijo, al final, tengo sed. Y le llevaron una esponja de vino amargo, de vinagre, vino mezclado con hiel. Y cuando él lo probó, cuando le dieron a beber ese vino, él dijo, ahora sí, todo está cumplido. Es decir, en la cruz, Jesús terminó el Seder de Pesaj. No lo puedo Empezó creer. La noche antes, pero terminó a la hora en que todos celebraban el Pesaj, y ahí es cuando él dijo, aquí ya he terminado de celebrar mi Pascua. Entonces, ahí vemos la conexión tan fuerte que hay. Y estamos viendo la iglesia de la dormición, no porque estamos en el Monte Sion, sino porque aquí se durmió la Virgen María. Estamos en el Monte de Sion, la abadía de la Agia María. ¿Sabe qué, padre? Cuando usted me está contando el relato y lo está haciendo el paralelo al relato, a la festividad nuestra, cómo la festejamos, no tengo más que estar de acuerdo, porque si bien cuando nos explican en Éxodo cómo hay que festejar la fiesta de Pesaj, de Pascua, era que había que sacrificar un animal, un she, como se dice, un cordero, comerlo durante toda la noche, y lo que queda había que quemarlo. Pero después pasaron los años, los siglos, y cuando termina el sacerdocio de Tzadok, se cambian todos los rituales de Pesaj, y es
todo lo que usted me está contando ahora, así se festejaba Pesaj en la época del primer siglo antes de Cristo. En la época del templo. En la época del segundo templo. Así es. Así que a mí me parece fantástico. Lo que yo todavía no entendí, y creo que no se sabe, que quizás usted sí sabe, si estamos hablando de la última cena de Jesús, ¿es la primera cena de Pesaj o cualquier otra cena? Es la primera cena de Pesaj, ¿no? Sí, efectivamente, es el inicio, dice, el Evangelio dice, el primer día de los ácimos. Ok. El primer día de los ácimos se juntaron y le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Y él dio las instrucciones de venir a este lugar a preparar todo para esa noche. Padre, espectacular lo que me acaba de explicar a mí y supongo que a muchísima gente. Lo más lindo que estamos en el mismo lugar de los hechos. Y ya yo le adelanté a la gente que usted me invitó para que hagamos juntos un video el domingo de Ramos, el domingo si Dios quiere, así que nos vamos a volver a ver. No le deseo todavía felices Pascuas porque nos vamos a ver el domingo, pero sí le quiero agradecer en nombre mío y de toda la audiencia por este hermoso recorrido, a pesar del frío, la lluvia. Y todos los obstáculos y la gente y todo, sí, pero ha salido creo que divino. Muy bien. Y a ver, usted me va a filmar a mí. Claro. Que yo quiero decirle a la gente que visiten el canal y los proyectos de este padre que está padrísimo, como dicen en México. A mí me encanta ver, aprendo muchísimo. Si están viendo últimamente que estoy conociendo un poco más del Nuevo Testamento, es también gracias a este padre. Gracias amigos, y si les gustó el material, no se olviden de regalar un me gusta. Shalom. Shalom.